Gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Porque todo lo que tú haces, lo haces perfecto, Rey. Toda la honra, el honor. Todo es para ti, Señor. Nosotros somos, independientemente de que somos tus hijos, Señor, somos tus servidores. Es como aquel hijo que quiere agradar a su padre. Y no deja de ser hijo porque le sirve a su papá. Y eso es lo que anhela nuestro Padre Celestial, que independientemente de que seamos sus hijos, Él quiere que nosotros le sirvamos, Señor. Porque el mismo Señor lo dijo: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Y si el principio de Dios es servicio, entonces nosotros no podemos decir que no vamos a servir, porque todos debemos de entender lo que es el servicio, Señor. Señor, quiero colocar delante de ti tu palabra, tu mensaje, para que tu mensaje, Señor, toque nuestro corazón. No simplemente que lo escuchemos, no simplemente que lo guardemos en el corazón, sino que realmente lo pongamos por obra, lo pongamos en práctica, que es lo más importante. Te damos muchas gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver la escritura en Lucas 17, 7:10. Lucas 17, 7:10. De pronto los que, no sé si nos lo proyectaran aquí en Reina Valera, de pronto si nos lo pudieran proyectar. Todos, Lucas 17, 7:10. 7:10. Y yo quiero que tengan en cuenta algo importante que a veces no entendemos. Bueno, lo primero que les voy a pedir es que se amarren los cinturones, para cuando de pronto escuchen algo no vean de para atrás. No es que vaya a haber rejo, no. Simplemente Dios, cuando habla, incomoda. Y quiero que entendamos lo que significa un servicio, llamémoslo en el mundo y en la iglesia. El servicio es servicio, pero no tenemos confundido cómo se hace un servicio. Cuando hablo de servicio es de hacer, de actuar, ¿sí? Y en eso es lo que me quiero basar de acuerdo al texto. Aquí en Reina Valera dice: el deber de ¿qué? De un siervo. El deber de un siervo. El título que yo le puse al mensaje se llama Deberes de un buen siervo. ¿Cuáles son nuestros deberes como buenos siervos? Si es que somos buenos siervos, ¿no? Ahora, acordémonos que la palabra siervo, dejémoslo ahí, la palabra siervo con S, ¿qué significa? No. Esclavo. Lo que pasa es que ahí se escucha bonito, ¿no? Usted no se ha dado cuenta que a veces la gente dice: uy, ese es un siervo de Dios. Y dice: uy, tan lindo el siervo. Pero es que se nos olvida que la palabra siervo significa esclavo. Entonces, si es esclavo, yo como diría todo creído: uy, yo soy el esclavo de Dios. No escucha bonito, ¿no? Pero si digo: yo soy el siervo de Dios. Y claro, yo luego saca pecho. Pero significa literalmente esclavo. Pero yo a veces escucho gente decir: yo soy el siervo de Dios. Y le aplaudo, me la arrodillo, ¿qué hacemos? Se le está olvidando el siervo, ¿qué es? ¿De quién? De Dios. En el contexto acá, cuando lo estemos leyendo, es el esclavo de un amo. ¿Y el amo viene siendo quién? Dios. En este caso, Dios. Pero en el mundo viene siendo ¿quién? Bueno, a mí no me gusta decir jefe, porque es que el jefe es el atrevido que le dice: usted haga, usted. No, a mí me gusta más decir líder, porque el líder habla en plural. El líder dice: hagamos, y se va remangando. En cambio el jefe se sienta desde el trono allá celestial y un rejazo allá para que hagan. Es feo, parece como una dictadura. Más bien el líder, el que dice: venga, hagamos. Tú haces esta cosa, pues yo también estoy haciendo. Entonces la gente que ve: ahora, pero si el líder también hace, yo ¿por qué no voy a hacer? Y es lo que me están pagando, ¿sí o no? Pero aquí el contexto, cuando miramos el contexto, está haciendo la referencia a aquel esclavo que le está sirviendo a su amo. Y están en los dos contextos, del mundo y bíblico. Quiero que lo estemos entendiendo desde ahí. A veces nosotros no sabemos qué es ser, un siervo. Por eso es importante que estemos mirando. Vale.
Aleluya, ¿está Reina Valera? Sí, Reina Valera. Dice, ¿todos ven ahí? Sí. Dice, ¿y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta? ¿Sabemos qué es la apacienta? Que cuida, ¿sí o no? Que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa. 8. No le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe. Da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado. Pienso que no, dice en palabras del Señor Jesús. Así también vosotros. ¿Así qué? Así también vosotros. Cuando hubieres hecho todo lo que os he mandado, decir, siervos inútiles. Uy, me dice, uy, ¿cómo así? Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. ¿Tú no te has dado cuenta que hay personas que les gusta que le den gracias por todo? Te están pagando por eso. ¿Gracias adicionales de qué? ¿Sí? Si te están pagando, como porque tú como líder tienes que darle gracias a la gente. Tú das gracias por lo adicional que no te mandaron a hacer, pero que lo hiciste. Entonces uno dice, uy, gracias porque yo te dije, arréglame aquí esta pared, tú arreglaste la tuya. Eres un buen siervo, eres un buen esclavo, has logrado entender. Pero ¿sabes cuál es el problema que tenemos? Que nosotros no hacemos eso. A nosotros nos tienen que estar como, no, arreando. Arreando es el problema. Y aquí no es cuestión de arrear. A mí varias gente me ha dicho, pastor, ¿usted por qué nos amarra el cinturón y le repa a todas esas ovejas? Entonces yo les digo siempre, no, porque es que yo soy pastor, yo no soy arriero. ¿Qué hace el arriero? El arriero está desde atrás. ¿Con qué? Con el remo. ¿Cómo le llaman por allá en el valle? ¿Una usurriaca? ¿Sí? Que es un látigo así. Es un látigo que llega de aquí hasta... ¿Ustedes vieron alguna vez centella? ¿No? ¿Sí vieron centella los de la época? Que tenía un remo ahí, que de lo lejos le dio una vez que despertaba a Luciano, estaba allá bien lejos. Y ¡pum! Y él queda despierto. Así era. Entonces, ¿qué hace el arriero? El arriero cuando ve que no una oveja, porque es que el arriero no arrea ovejas, sino ganado. Entonces, ¿qué hace el arriero? Cuando se sale o la vaca está pastando, juguetazo una vez, se levanta. Pero ¿dónde está el pastor? Adelante. Es adelante, no arreando. Simplemente él va y las ovejas le siguen. Entonces, cuando a mí me dicen, usted tiene que arrear, no digo, no, espérese. Yo no soy arriero, soy pastor. Y el pastor nunca está arreando a las ovejas. El pastor las está guiando. Como pasa acá con el siervo. Por eso cuando uno empieza a entender el contexto de lo que significa siervo, que es lo que a veces no entendemos. Entonces, ¿el siervo qué va a hacer? Lo que simplemente le dijeron que hiciera. Él va más, como dice la escritura, él va más allá de qué? De la milla. De la milla. Más allá de la milla. No simplemente se contenta con lo que le mandó a hacer su amo, sino que él procura hacer algo adicional, algo que sume de más. Yo no sé si tú como líder, que tú contratas a alguien y ese alguien simplemente se limita a lo que le mandaron a hacer. ¿Tú cómo te sientes con un empleado así? Dices, qué pereza, que no va más allá de la milla, simplemente se limita a hacer lo que le dije y ahora me toca decirle muchas gracias, es que le estoy pagando. Es lo que está queriendo decir el texto. Entonces, el servicio que implica algo más allá. Y es lo que a veces no entendemos. Ni lo entendemos en el mundo, ni lo entendemos en la iglesia. Por eso debemos de cambiar ¿qué? Una mentalidad. Y basado en el texto, quiero que tú logres entender algo acá
que a veces no lo entendemos. Por eso les decía, amarse en los cinturones. No porque Henry va a hablar, es porque el mensaje de Dios va a hablar. Y el mensaje va a incomodar. Y yo sé que es posible que para todos nos caiga, pero te va a servir. Te va a servir porque tú, si tú eres un empresario, tú como empresario vas a querer que tus empleados, no te los cojas de esclavos, pero que tus empleados, ¿qué deben hacer? Van más allá. Y eso se llama, ¿sabe cómo? Visión. Son visionarios. No simplemente se contentan como las gallinas a picotear ahí, pero nunca miran más allá. Se quedaron allí. Dios quiere, ustedes van a mirar que Dios nos compara ¿con qué? Con las águilas. ¿Cómo es un águila? El águila se remonta sobre las alturas y ¿qué hace? Se empieza a ver todo. Ve todo un panorama. ¿La gallina qué hace? Se remonta sobre el galpón. Y lo más alto que se puede remontar la gallina, ¿sabes a dónde es? A una altura así, en el parapeto. Y las más avispadas, ¿qué creen que hacen con las de abajo? ¿Cómo es el dicho que decimos nosotros? Que las de arriba molestan a las de abajo. Exactamente. Precisamente porque son gallinas. Por eso tú vas a ver que en la Biblia Dios no nos compara con gallinas. ¿Con qué nos compara? Con águilas. Porque el águila tiene ¿qué? Visión. Y Dios quiere que nosotros tengamos visión, que seamos visionarios. ¿Sí se han dado cuenta que nosotros como latinos no somos tan visionarios? ¿Se dan cuenta que las avenidas de acá cómo las hacen? Las hacen para 10 años, pero nunca las hacen para 500 años. Falta de visión. Y aquí cada tenemos problema de vías, angostiticas, dos carriles. ¿Falta de? Visión. No porque Colombia está pequeño, Colombia es grande. Tiene 1.135.000 kilómetros cuadrados, pero hacemos vías como si tuviéramos apenas 100.000 kilómetros cuadrados. Un país rico con mentalidad de... Nos falta visión. Y en ese orden quiero que entendamos el mensaje. En la actualidad, especialmente en el medio cristiano, usamos la palabra siervo únicamente como una expresión coloquial cuyo significado muchas veces es desconocido tanto por quien lo usa como por quien es referido. Muchos cristianos se refieren al pastor como el siervo de Dios. Siervo de Dios. Entonces le dicen, venga, le presento el siervo de Dios. Como si eso fuera la última Coca-Cola. O la gente a veces no sabe qué está diciendo. ¿Sí o no? También se ha vuelto popular en el cristiano referirse a los hermanos y a las hermanas como siervos y siervas. Cuando escuchamos que a alguien le llama siervo, como que se trata de una persona muy espiritual, ¿sí o no? ¿Es verdad? Por eso no, venga, hablamosle día al pastor Henry, porque eres el ungido de Jehová. Y empezamos a hablar. Y hay gente que dice, ay, yo quiero saludar al pastor porque es el ungido de Dios, está más cerca de Dios. Ay, yo quisiera saludarlo. Le alcancé a coger un dedo, ay, yo no me lo voy a bañar con todas las porque le cogí la mano al pastor. Eso dice. Entonces ponemos un poco de cosas sin entenderlo. Por eso de entrada digo, siervo significa esclavo. O sea que el pastor es un esclavo del Señor, punto. Y váyanse las manos. ¿Y a mí también se me ensucia? Vayámonos todas las manos. Entonces, tenemos que entender es la terminología. A veces por terminologías no sabemos qué estamos diciendo, ¿sí o no? Y entonces pensamos que es el super siervo, no, es el super esclavo. En la época del Señor Jesús y de los apóstoles, en toda Palestina y en todo el Imperio Romano habían siervos o esclavos en muchas casas de gentes adineradas. Ustedes saben que tener un esclavo no era fácil, ¿sí o no? ¿No es lo que es difícil? Y entonces, ¿por qué a veces nosotros como hombres decimos, ay, tengo mi esclavo? ¿Refiriéndose a quién? A la esposa. ¿Es así que usamos el término? No usemos ese término. Nuestra esposa es nuestra esposa. Y por nuestra esposa, ¿qué debemos hacer? Nos hacemos matar. Pues mi concepto. A mí alguien se mete con mi esposa, pues ¿cuántos estoy lo batiendo de a uno? Porque es mi esposa. Y la escritura lo dice. Si el Señor Jesús dio la vida por su iglesia, que es la novia,
¿yo por qué no la da por ninguna? ¿Es verdad? Pero aquí la pregunta es, ¿tú lo harías? Sí. Ah, no, que se la lleve, yo me consigo una, o mejor 2 de 25. Porque así somos nosotros. Pero yo le digo una cosa, la esposa, aquí, que es la esposa, y por nuestra esposa, mire, hacemos especular, ¿es verdad? Entonces, por eso, en ese orden quiero decirles algo. Cuando uno tiene el concepto de siervo, le voy a servir. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sirvo a mi esposa, ¿y mi esposa qué hace? Me sirve también a mí. ¿Es verdad? Pero nosotros, como siempre, tenemos malos textos. Y el texto dice, varones, ustedes son la cabeza del hogar. Y no la creemos. Es verdad. Pero ¿tú cómo lo manejas? Manéjalo como quieras. Entonces, tú eres el esclavo de tu esposa. Y tu esposa... ¿Y cómo la voy a ver? En Filipenses dice, mira a los demás como a superiores. Entonces, ¿yo cómo voy a mirar a mi esposa? Como a superior a mí. ¿Y cómo me tiene que mirar ella a mí? Como a superior. ¿Habría problemas o angustias? No vamos a entrar en discordia, no vamos a entrar en pelea, porque ella me está viendo a mí como a superior, como una autoridad superior. ¿Y yo cómo la estoy mirando a ella? Como una autoridad superior. Entonces, en ese orden nunca la voy a respetar. Pero lo hacemos. Yo creo que pronto no. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestras mujeres como poca cosa. Como que esta es mi esclava, pero se nos olvida que yo también soy esclavo. Y en ese contexto pasa con el servicio a Dios. Entonces a veces pensamos que porque yo soy el pastor, eso me da derecho de pisotear a la gente, no que tengo. Yo soy un esclavo de Dios, y como esclavo de Dios, aquí estoy entendiendo el contexto que yo debo servirle a la gente. ¿Desde qué me voy a frenar? Absolutamente nada. ¿Vamos claros? Ahora, Jesús mismo se identificó como siervo cuando dijo, en Mateo 20, 28, mira lo que dijo el Señor. Él dijo, es más, Jesús mismo se identificó como siervo cuando dijo que no vino aquí a qué, ¿sí o no? Sino para servir. Posteriormente se predicaba de Jesús como el Dios que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Tú vas a mirar que él siempre usa la palabra siervo, él usa la palabra servir. Miren cómo dice, como el Hijo del Hombre no vino para, sino para, y para dar su vida. Ojo con eso. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Jesús es Dios, sí o no? Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, mira lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? ¿Yo vine a qué? Yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. ¿Y cuál es nuestra política? Ah, no, yo vine a que me sirvan. Porque es que yo soy el siervazazo de Jehová. Olvídate, podrás ser muy siervazazo, pero sirves. ¿Comprendemos? Y eso está implicando que tú, por más sea lo que seas, servimos. ¿Duele? ¿Duele? Un poquito. Pero lo que la Escritura nos está diciendo es, todos debemos servir. No solamente unos, todos. Y si todos debemos de servir, no nos tiene que dar pena el servicio. Veamos Filipenses 2.7, por favor. Tenemos acá, Filipenses 2.7. Quiero que se estén dando cuenta que en la Biblia la palabra siervo es bien importante. Y es la palabra que debemos de tener claro aquí en la tierra, que es la parte que no hemos logrado entender. Y lo que dice Filipenses 2.7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Quién? Jesús. Hecho semejante para que podamos entender el contexto que está diciendo la palabra. La palabra está diciendo que Dios, siendo divino, no está hablando de hermosura, sino divino, la parte celestial, siendo Dios, estando en el estrato, no hay estrato para eso, mejor dicho, es lo máximo, pero no se las cree. Y dice que Dios está en una condición, Jesús está en una condición de Dios,
Él bajó aquí a la tierra, Dios bajó a la tierra, y mire lo que hizo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó, bueno, esa palabra no nos ayuda mucho, se rebajó, se humilló, se rebajó, se bajó del estatus 555 al bajarse al estatus 1. Imagínense, eso es mucho, ¿no? Y dice, y así mismo tomando forma de siervo, o sea, tomando forma de esclavo, hecho semejante a quienes. Sigamos leyendo, 8. Y hallado en la condición como hombre, ¿qué hizo? Asimismo, hecho obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué notaron? Que él estando en el tercer cielo, y averigües en Google dónde quedó, que no lo va a encontrar, se bajó desde el más allá al más acá. ¿Cómo es eso? No lo sé. Lo único que sí sé es que siendo Dios se hizo humano, y aparte de ser humano se siguió rebajando hasta la muerte y muerte de cruz, donde los mismos hombres lo avergonzaron, lo crucificaron y lo mataron. Pero lo que quiero que quede aquí en el pensamiento es que él está en una condición muy elevada. Fue siervo, fue esclavo ¿de quién? De nosotros, porque la escritura ahí dice que él no vino a que le sirvieran por ser Dios, él vino a servir. Por eso ustedes van a notar en los textos que él dice que él iba, él tenía compasión por los perdidos, por los angustiados, por los atribulados. Él hacía milagros, señales, prodigios. Cuando la gente tenía hambre, ¿sabe qué hacía él? Él multiplicaba los panes, los peces, él le daba a todo el mundo. No era ninguna persona que dijera, no, yo a ese no lo doy porque ese me cae como flaco, me cae como gordo. No, él le daba a todo el mundo. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros, honestamente? Cuando vamos a servirle a alguien, ¿qué hacemos? Ah, no, este me cae pesado. Ni lo determino. Y cuando vamos a repartir torta, al que me cae flaco, le doy un pedazo. Más poquito. Pero al que me cae bien, venga, le doy una tajada. Esta sí me cae bien. Me cae pesado. No. Dios no tenía ese pensamiento. Él caía de gordo, flaco, delgado, como tú lo quieras llamar. Toma, ¿sabes una cosa? Tú me odias, pero yo te amo. Toma tu porción. Imagínate cómo que uno humillado. Si tú quieres humillar a alguien, humillándole una buena porción. Oye, pero si ese tipo, si no nos caemos bien, y mire la presota que me dio, uy, qué vergüenza. Pero con vergüenza y todo me la como. Quiero que estés entendiendo algo. Por más que tú le caigas gordo, flaco, como tú lo quieras llamar, igual vas a entender que el servicio no implica egoísmo. Lo vas a hacer. Y en eso consiste el servicio que Dios quiere que nosotros hagamos acá y acá. ¿Vamos quedando claros? Ahora, quiero que leamos Romanos 1.1. Pasémoslo ahí, por favor. Romanos 1.1. Quiero que estemos en la Biblia mirando la palabra siervo, cómo implica y la fuerza que cobra esa palabra. Para nosotros no es normal esa palabra, ¿sí o no? Porque no estamos en la época de la esclavitud, aunque de pronto sí, ¿no? Porque no sabemos ser esclavizados, pero no por esa palabra. Aquí está hablando ¿quién? ¿El apóstol? Pablo. El apóstol Pablo era una eminencia de hombre, un hombre de cualquiera diría, uff, me quito el sombrero por el apóstol. Y mira lo que dice Pablo. ¿Qué dice? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué quiero que estén notando? Si fuéramos nosotros, si fuera de pronto, ahí dice Romanos 1.1, y si fuera de pronto que yo escribiera una parte del evangelio, yo diría Henry, pues yo no diría Henry, yo diría el pastor. Pero quiero que estén notando es la palabra que usa el apóstol. El apóstol no dice yo el super apóstol. Mira lo que dice. Yo Pablo. Ahí sale a nosotros, ¿no? Yo Pablo. Esclavo de Jesucristo. Cuando tú haces una carta de recomendación, ¿cómo haces? Yo el ingeniero con 50 años de experiencia he ido a Cafarnaúm. No sé dónde queda eso, pero he ido ahí. Y entonces nos elogiamos, ¿sí?
está diciendo Pablo? Pablo, esclavo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué notan? Humildad. ¿Nosotros somos así de humildes? El problema es lo que tenemos nosotros. Es que aparte que no entendemos qué es servicio, no entendemos lo que significa humildad, en qué sentido. Cuando uno es humilde, o cuando el siervo es humilde, ¿qué hace? Sirve, no importando a quién. Pero a veces nos cuesta, porque nosotros queremos servirle a quién, a los magnates, pero no los destrato -1, -2, -3, -4. ¿Sabe qué hicimos nosotros? Yo con esa plebe, yo soy el super siervo de Dios. Ese no es el concepto. Si tú vas a servir, le sirves a todos. Si tú le vas a lavar los pies a alguien, no importa el estrato. Perdón lo que voy a decir, así tenga callos y juanetes, le vas a lavar los pies. Ay, no, qué asco. Otros dirían, uy, no, qué curso. Tú eres siervo. Mantén siempre el concepto de siervo. Jesús lo hizo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lavarle los pies a todos estos chancletudos era muy fácil? En el desierto, ellos caminando, sudando, ¿cómo creen que llegaban? Oliendo a rico. ¿Y a quién le tocó trabajar de lavar los pies a estos dos? Al Señor Jesús. Eso se llama humildad. Se bajó del estrato 500 y punta a lavar los pies a estos hombres. Y él les está enseñando ahí en el texto, aprendamos a qué, al servicio. El servicio implica muchas cosas, que es lo que a veces no logramos entender. Voy a dar unos puntos, 3 punticos, de lo que significa ese texto que acabamos de leer. Esa es solamente la introducción. Pero quiero explicar ese texto para que lo logremos entender. Van a ver cosas de pronto nos va a caer pesado, que va para todos, incluso hasta para mí. Cuando yo lo estaba estudiando en la mañana, claro, y dice, uy, yo seguro. Okay, no. Quiero que lo veamos como la escritura nos lo está enseñando, ¿vale? Si tú ves que hay algo que debes corregir, corríjalo. Si te cayó pesado, toma un sal de fruta de duda y te va a caer un poco más suave, pero va para todos. Primer punto, hablando de verte un buen siervo. Primer punto, la exigencia del amo. Vamos a mirar de acuerdo al texto, la exigencia del amo. ¿El amo qué viene siendo? ¿A qué en ese contexto? Cristo. En el momento en que yo recibo a Cristo, ¿me vuelvo qué? Esclavo. Me vuelvo soldado del ejército celestial. ¿Y qué hace un soldado? Cumplir órdenes. Cumple órdenes. ¿Es verdad? Ahí es donde tenemos ya problemas, que ya no nos queremos sujetar, ya no queremos hacer caso. Ahí empezamos a tener problemas. Si yo voy a una compañía o a una empresa y yo digo, mire, estoy solicitando trabajo y me contratan, ¿qué creen que pasó ahí inmediatamente? ¿Me vuelvo qué? Esclavo. Voy a trabajar y lo que ustedes digan. Si ahí me dicen, entro a las 8 y salgo a las 5, a esa hora salgo. No tengo derecho a ponerme allá a jugar en solitario, sino que llamo a alguien para que me acompañe. Nada, tú estás en lo que estás. Porque para eso te están pagando. Y eso se llama un siervo que obediente. Por eso al final tú vas a mirar, siervo inútil eres. Porque a veces sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, sino hacemos lo que no debemos hacer. Y eso nos pasa a todos. En el mundo secular y en el mundo cristiano. Entonces la primera es, la exigencia del amo, de acuerdo al texto, el que primero leemos. Jesús inicia esta sección con 3 preguntas, estamos hablando del primero. La primera es, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Encontramos a Jesús dejándole saber a los discípulos que Él tiene conocimiento de cómo funciona el asunto de los siervos y sus amos.
para hacerles entender mejor, les habla poniéndolos a ellos mismos como ejemplo. Es por eso que inicia diciendo: ¿quién de vosotros? Ningún amo haría eso, y Jesús lo hace ver claramente. Los siervos estaban ¿para qué? ¿Para servir a quién? Al amo. Y siendo que el amo sabía esto, entendía que no lo tenía que decir. Dice: pasa, siéntate a la mesa. Hacer eso sería algo ridículo o inesperado. Por otro lado, el siervo también sabía que nunca oiría esas palabras por parte de su amo. Por lo tanto, ya él estaba preparado, sabiendo que al llegar a la casa, su trabajo no terminaba. ¿Es verdad? Porque a veces sucede que a uno le dan el empleo, le dan el trabajo, y uno pretende que ya acabó el servicio. No, o sea, ahí me dicen: mire, ahora por favor va a hacer esto. ¿Cómo se maneja en el campo? Si alguien ha trabajado en el campo y es mayordomo, ¿qué le toca al mayordomo? ¿Qué le toca? Hace el oficio que tiene que hacer en el campo, y si el patrón llegó, ¿qué le toca seguir haciendo? Ay, no, qué pena, yo ya siempre llevo las yucas y las papas, yo no hago más. No, espérate, te estás equivocando. Yo soy tu amo, no tu jefe, soy tu líder, yo te estoy pagando de más allá de la milla. Si yo digo, por favor, ¿se ha visto que a veces los dueños de haciendas, de granjas, cuando van a visitar a su finca, si notan que ellos dicen: mire, por favor, quiero que este fin de semana yo voy a llevar 10 personas, por favor, necesito que me colaboren para una buena cena? ¿Sí se han dado cuenta que a veces se pone broma? ¿Y por qué tienen que traer su familia acá? ¿Qué va? No, espérate, te está confundiendo, es que la hacienda es mía. Yo te estoy pagando, ¿dónde está el problema? A veces pasa eso. Y pasa allá y pasa acá. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? No aún más allá de la milla. Y ahí tenemos ya un problema. Porque si yo digo ser siervo de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en el texto, porque dice: yo, Pablo, siervo, dice, se me está olvidando esa parte. ¿Por qué queremos que el apóstol Pablo coloca la palabra siervo? No colocó la palabra apóstol, porque él está diciendo: aunque soy apóstol, pero soy esclavo. O sea, ¿qué tiene que hacer entonces el superapóstol? Servir, ser esclavo. Yo, por más pastor que sea, también va para mí. Cualquiera podría decir: pastor, mire, con todo el respeto, usted es pastor, pero también colabora aquí. ¿Sí o no? Porque es que va para todo el mundo. Pero esa parte no la hemos entendido. Nosotros pensamos que porque tenemos una función de privilegio, eso me exonera. No, a todo el mundo. Jesús lo hizo, el apóstol Pablo lo hizo, los discípulos lo hicieron. ¿Qué vamos a hacer? Servir. Por eso servir cuesta. Y si a ti te llegan a decir, no sé si tú lo hicieras, si a ti te llegan a decir: mira, siervo, se ha visto el que te cae gordo, vas y lo vas a atender como si fuera tu esposa. ¡Ay! No, a ver si ya no le juego eso. ¿No dices ser siervo? Tú como siervo no mires las diferencias. Tú como siervo no estés mirando si te cae bien o te cae mal. Vas y le sirves. El Señor Jesús lo hizo. El Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, y más sin embargo lo hizo. Le lavó los pies. Él sabía que Pedrito lo iba a negar, y más sin embargo le lavó los pies. Él sabía que Tomás iba a perder toda la fe, y más sin embargo lo hizo. ¿Por qué nosotros no? Y no sucedió solamente con Jesús, con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo lo mismo. Un hombre humilde que tenía claros los conceptos, sirvió a la gente. Vamos entendiendo qué implica servicio. Implica servicio no implica que porque tengo de pronto un estrato alto, una función, todos ¿qué hacemos? Voy a pedir punto a perdón. La segunda pregunta que Jesús hace al hablarles es esta. No les dice más bien: prepárame la cena,
cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe. ¿Qué le está diciendo? Primero está el servicio. Ay, no, así es así, yo no le sirvo a Dios. Ay, no, qué pereza. No. Dios nos está enseñando principios claves, principios fundamentales de servicio. Nosotros como personas que servimos a veces no lo hacemos de esa manera. ¿Ustedes se han dado cuenta que si uno es servidor y llegase a ver un evento, ¿quiénes son los primeros que llegan y los últimos que se van? Los servidores. ¿Es así? Colocando el ejemplo, ¿qué sucede? Si yo soy el servidor, tengo que estar preparado ¿para qué? Para llegar temprano. Cuando yo no tengo ese principio de servir, no tengo claro lo que es servicio. Porque uno diría que, ay, no, yo llego temprano y aparte eso me toca irme de último. Sí. Porque no quiero un desorden. ¿Lo están dando cuenta? Entonces, ¿el servicio qué implica? Abstenerme a un privilegio que tenía por servir a los demás. Y cuando yo logro entender que el servicio implica entonces que yo debo ir más allá de la milla, ahí me vamos a tener vida. Qué bonito que nosotros logremos entender el servicio. ¿Y ese servicio se hace dónde? En este lugar y afuera. Si a ti te contratan como cristiano, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Te están pagando sí o no? Te están pagando. Y lo que vas a hacer, lo vas a hacer con excelencia. ¿Para darle la gloria a quién? A Dios. No a los hombres. Pero lo vas a hacer con excelencia. ¿Pero cómo lo hacemos? Seamos honestos. ¿Cómo lo hacemos? Mi trabajar es tan aburrido que nos pagan. Como te están pagando, lo vas a hacer. Y si no te pagan, lo haces. Es el servicio a Dios. Sí, mire, si nomás pagando no lo hacemos. ¿Cómo será voluntario? Menos lo hacemos. ¿Es verdad? Pero como aquí no se trata si me pagan o no me pagan, lo que se trata es que entendamos que es el servicio independientemente de... Mira, cuando tú vas a contratar a alguien, ¿qué tú miras en esa persona? Su actitud. Y uno le dice a la persona, si a usted le gustara, si usted quisiera trabajar en ese momento, ¿usted lo haría? ¿Y por qué no comenzamos mañana? ¿Qué notas tú inmediatamente como el líder que va a contratar? ¿Tú qué pensarías de esa persona? Una persona, ya llegó cansado. No, ¿sabe qué? Yo lo llamo, nunca lo llamo. Pero el otro que le dice, mire, si usted estuviera en su posición de darle el trabajo y ya no necesitaba, ¿usted trabajaría? ¿A quién tengo que atender? ¿Qué hago? Uy, venga lo otro. ¿Es así? Así debe ser un siervo. Un siervo tiene que estar dispuesto ¿a qué? ¿A quién? Al que sea. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Pero qué está viendo el jefe? O el líder, o como lo queramos, o el amo. ¿Qué está viendo? Su actitud. Pues esa actitud la que nosotros tenemos que cambiar, porque es la que no tenemos. ¿Suena como? ¿Incómodo? ¿No es lo que a veces suena incómodo lo que estoy diciendo? Pero es una verdad, es una mentira. Es una verdad para todos. Todos sirvamos con elegancia. En la casa, ¿qué tienen que hacer los hijos en casa? ¿Qué tienen que hacer? Ayuden. Siempre el papá y la mamá y los hijos ¿qué? ¿Ustedes sabían que va a salir una medida que nos va a afectar? ¿Ya escuchado la medida que nos va a afectar? Resulta que va a salir una medida, Dios quiere, estemos orando, pero va a ser difícil, porque proféticamente ya se ha dicho. Resulta que la medida que va a salir en el gobierno es que ahora voy a hablar de los estudiantes y voy a hablar de los hijos en casa. Va a salir una medida que la van a aprobar si nosotros votamos por la medida, pero yo creo que vamos a votar. La medida dice que toda persona, todo estudiante en el colegio o en la universidad puede llegar emarihuanado
drogado, llevado, alcoholizado, y el colegio no tiene derecho a decirle no, porque va en contra de su persona. Entonces el chinito se me va atrofiado. Entonces el docente no tiene derecho a decirle. Y en la misma medida va a salir también que entonces a los hijos no se les puede decir tú debes tender la cama y tú debes hacer aseo, porque eso se llama explotación infantil. Eso no diría, ay mi chinito, no lo hagas porque te estoy explotando, no lo voy a seguir haciendo. ¿Ustedes se imaginan donde la norma salga? ¿Cómo quedamos nosotros? Quedamos tan manicruzados que entonces nosotros diríamos, recojamos y vayamos. Exactamente, las leyes que están saliendo, porque nosotros somos especialistas para copiarnos todas las leyes de todos los países súper desarrollados, eso va en contra de una moral que Dios está enseñando en la palabra. Y la norma está ahí sobre la mesa. Donde nos aprueben eso. Pero ellos se les está olvidando que si llega un estudiante marihuanado, drogado, llevado, alcoholizado, donde llega a cometer una violación en una condición de esa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Le van a decir, miércoles fue el profesor. Ah, sí, claro. ¿Cómo queda uno? Me dice, no, entonces yo no le jalo más a eso. Porque sí, me amarran a decirle a un estudiante, qué pena, lo que usted hizo está mal, la acción que usted cometió está mal y no le voy a aplaudir. Pero ya no vamos a tener derecho ni a eso. Ni como padre vamos a tener derecho a decirle a nuestros hijos, tus deberes son estos, no porque una vez a la modelo vas a dar. Vamos a llegar allá. Por eso es importante que nosotros logremos entender sin que hagamos de cuenta que la medida la apliquen. Que nosotros, como ya hemos educado a nuestros hijos, lo que significa el servicio no nos va a afectar a nosotros. ¿Les va a afectar a quiénes? ¿Saben quién les va a afectar? A las generaciones, a nuestros nietos, digámoslo así. A nuestros nietos les va a afectar. Y ustedes dirán, pastor, ¿y por qué no oramos para que no aprueben eso? No nos podemos ir en contra de la profecía. Porque la profecía dice, pasa un momentico, la puedo pasar acá, 2 Timoteo, capítulo 3. Por eso nos cuenta lo importante del servicio, que lo tengamos todo claro. 2 Timoteo, capítulo 3. Eso también, sepas que en los postreros días vendrán tiempos que mira lo que dice, uno dice peligrosos, ¿por qué? Que habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Sí saben que es amadores de sí mismos? ¿Se han visto? ¿Se han visto esos hombres? ¿Se han visto esos hombres que cuando están bañándose la cosa van por el espejo? Hasta se echan un piropo como el del niño. Y ese amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores. Y esta se cumple, ¿no? Desobedientes a los padres, no, nuestros hijos son más obedientes. Eso no. Ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, los dientes de la queja, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Bueno, era como arrebatados el cabello, era arrebatados, hinchados hasta la coyuntura de los huesos, amadores de los deleites. ¿Qué notaron? Va a suceder, es una palabra profética. ¿Ustedes no se han dado cuenta que uno le dice al hijo, hijo, usted tiene que hacer tal cosa? ¿Y por qué le va a venir por ahí? Ay, no, tranquilo, yo lo hago. ¿Se han dado cuenta? O a veces el marido está planchando. ¿Cómo que ay, si yo lo hago? Y el marido está planchando, y se dice la mujer, mi amor, yo no vuelvo a planchar más.
¿Qué dijo? No, que no lo voy a pensar más con esta vieja, que me compró una nueva. ¿Qué nota? ¿Sí? ¿Estamos notando? Adelantadores son fuera de control. Eso, lo que pasa es que esta versión no nos ayuda mucho. Fuera de control. Fuera de control. ¿Qué están notando? Si la palabra nos está diciendo algo profético, no lo podemos cambiar. Va a suceder. Cuando yo vi la norma, ahora se la logren ver. Cuando yo vi esa norma, yo dije, mierda, se nos va a colocar esto. Ya nosotros como padres no vamos a tener derecho de decirle nada a los hijos. Los docentes no van a tener derecho a nada de los hijos, porque la ley los va a respaldar. ¿Vendrán tiempos peligrosos? Sí. Se nos puso, como dicen por ahí, se nos calentó esto. Se nos puso complicado. Ni la oración va a hacer falta. La oración no va a funcionar. Porque tú no te puedes ir en contra de una palabra profética. Lo único que sí podríamos hacer es, Señor, a nuestros hijos le hemos dado la formación bíblica. Señor, te ruego que tú le recuerdes siempre esto a nuestros hijos. Pero ya a los que vienen en camino, si no les enseñamos palabra de Dios, nada que hacer. Se va a cumplir esas medidas. Tercera, en la sede de la primera, porque este tema implica muchas cosas que nos van a afectar. Por eso yo les digo, desde ya comencemos a tener el concepto de siervos, por el amor de Dios, para que cuando esto venga nos vaya a afectar a mí. ¿Saben? En Estados Unidos ya está. ¿Por qué? Porque a nosotros, acá los latinos, nos gusta traernos todo de los países súper desarrollados y resulta que eso va en contra de la misma moral que el mismo Dios nos está enseñando. ¿Ves? Y como se tiene que cumplir la palabra, no hay nada que hacer. A no ser que nosotros cojamos a nuestros jóvenes y les digamos, mira hijo, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, mira, por el amor de Dios, cuando tú tengas tus hijos, fórmales, enséñales palabra, para que por lo menos ellos no caigan en ese problema que van a caer la mayoría de jóvenes. Y la tercera pregunta que hace es, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Vamos al texto, ¿se acuerdan? Tú le das gracias a una persona que le estás pagando por hacer lo que tiene que hacer. ¿No es cierto que no? Yo sí. Ah, bueno, porque es muy amable. Pero usualmente no. Si ella sabe lo que tiene que hacer, tú te imaginas, por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo en un colegio, a toda hora el rector, gracias por haber dado la clase en 8.1, gracias por haber dado la clase en 8.2, gracias por haber dado la clase en 8. Tengo claro que me están pagando para eso. Si yo hiciera algo adicional, que por decir, pinté todo el colegio, ajá, y ahí sí, gracias por lo que hiciste. Ah, eso sí vale la pena, ¿sí o no? Pero me dan las gracias porque estoy haciendo mi trabajo. Suena feo, si pareciera ser que deberíamos darle gracias, ¿sí o no? Pero no, porque el texto lo está diciendo, y no lo estoy diciendo yo, ¿lo está diciendo quién? El Señor Jesús. El Señor Jesús, porque Él tiene claro el principio del servicio. ¿Es así? ¿O no es así? Pasemos para el segundo punto. El primero, que era, haciendo referencia a qué, es la exigencia del amo, la exigencia del jefe, si le quieren llamar que no me gusta, o la exigencia del patrón, o la exigencia del líder. Vamos para la segunda, la respuesta del siervo. O sea, ¿la respuesta de quién? El esclavo. No se les olvide que estamos en Lucas 17, del 7 al 10, para que ustedes vayan a mirar. La respuesta ahora del siervo. En este punto muchos ya estarían ofendidos, ¿sí o no? ¿No están ofendidos ahora? Pero así era Jesús, directo. La respuesta del siervo a la exigencia de su amo, o sea, el Señor Jesús, fue solo una: hacer lo que se le mandó que hiciera. No había oportunidad de quejidos, ni de lloriqueos, ni menos aún de caras largas. Su deber como siervo era responder sin decir nada. Mire, en aquella época un siervo, un esclavo, no tenía derecho a nada. Él no tenía derecho, uy,
uy, es que tengo un hambre, uy, ya son las 9 y estoy, como mejor dicho, con el capo abierto. Nada, dicen, qué pena. Siga aguantando y siga trabajando y siga quejándole un rejazo para que aprenda. No tenía derecho a decir nada, no tenía derecho a decir cómo es, nada. Es esclavo. Es así. Ahora, eso no significa que entonces a ti nos pase lo mismo, pero es allá lo que está sucediendo. Entonces, ese pobre esclavo no tenía derecho a quejarse. Nos parecemos mucho a ese siervo. Muchas veces nos escondemos detrás de la frase, yo obedezco o me someto al Señor, ¿sí o no? Pero no me someto ¿a quién? ¿No es la pregunta que hacemos? ¿Es verdad? Uno dice, no, yo me someto a Dios, pero yo al pastor, yo a ese líder, menos. Entonces ya dañamos ¿qué? Todo un concepto de siervo, porque el siervo se sujeta, punto. Pero cuando no tenemos mentalidad de siervos, ponemos condiciones. Entonces miren lo que quiero que entiendan acá. No hemos comprendido lo dicho en 1 Juan 4:20. Si lo quieren, por favor, pasémoslo. 1 Juan 4:20. Miren lo que dice el texto. Si no lo pasan allá. Hay una Reina Valera 1960. Es que la que tenemos anterior nos ayuda mucho. No nos ayuda. Esta. Primera de Juan 4:20. Miren lo que dice el texto. Si alguno dice, yo amo a Dios, es lo que dice el texto, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es el siervo? Obedece a Dios y ama a su hermano. Pero a mí es que me sirve decir, yo amo a Dios y odio a mi hermano. Voy en contrario a lo que dice el texto. Y el reloj sigue y dice, porque el que no ama a su hermano, al cual ve, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? ¿Qué es más fácil? ¿Amar a Dios o amar al hermano? Pero resulta que uno le pregunta a cualquiera, ¿tú amas a Dios? Uy, claro, yo soy enamorado de Dios. ¿Y por qué no amas a tu hermano? No, que usted se me cae gordo. Vamos en contravía del texto. El texto está diciendo, si tú dices amar a Dios, debes amar también a tu hermano. Pero Señor, pues que no me lo soporto, te lo vas a soportar, porque tú eres siervo mío. Uy, Señor, pero a ver si no le jalas. No, es que aquí no se si le jalas o no le jalas. Le sirves. Punto. ¿Están viendo el concepto? Ese concepto nos cuesta. Porque entonces, ¿de qué me sirve a mí ser siervo si cuando yo veo que a alguien no me cae bien, ni lo saludo? Uno de aquí se da cuenta cuando dice, por favor, salúdese. Entonces la gente, A veces no nos saludan. y a veces, ¿sabe qué hacemos? Yo sé que no pasa acá. Entonces a veces hay unos que parecen no ovejas sino abejas, no ovejas sino abejas. Empiezan a mirar el panorama y dicen, una chica linda. Hola, ¿cómo estás? Yo me pregunto, ¿y por qué no saludas a los demás, a los que te caen mal de esa manera también? No, es que ese no me lo soporto. Te lo vas a soportar. Porque tú eres siervo. Miren lo que implica ser siervo. El siervo no solamente implica la palabra como tal, implica un poco de ingredientes que nosotros no tenemos claros. Y si yo no tengo claro todos esos ingredientes, ¿para qué yo digo soy siervo de Dios? ¿Para qué yo digo soy aquella persona que le sirve a los demás, pero no tengo claro todo el concepto? Apenas tengo claro una parte del concepto y el resto ¿qué? Entonces en el servicio uno se da cuenta. Yo sé que mucha gente, cuando dice salúdese, se hacen cara, dicen, saludar a esa persona, yo no me soporto, y pastor, en serio, no ponga más a saludarnos. Mira, la iglesia es una unidad. Y si en la iglesia no hay unidad, recojamos y vayamos. Si yo no puedo estar acá como repúblicas independientes todos, tras de que somos apenas 30, 40 y nos odiamos, entonces ¿a dónde la apuntamos? No, el Señor Jesús, tú vas a mirar que siempre habla de unidad. ¿Tú qué crees? Que cuando Pedro negó al Señor Jesús, ¿tú qué crees? ¿No le dio rabia?
Claro, me imagino que le provocaron torcerlo. Pero aún así, ¿qué hizo el Señor Jesús? Fue al mundo y lo trajo. Pedrito, ven para acá. Yo sé que lo que tú hiciste lo hiciste por mí, pero mira, ven para acá otra vez. ¿Sí o no? Pero nosotros no manejamos ese concepto, porque no hemos entendido lo que es ¿qué? Lo que es siervo, lo que es el servicio para la gente. ¿Es así o no es así? Tercero, nosotros como ese siervo. Nosotros, ¿cómo qué? Como ese siervo. Cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Salvador, hemos venido a ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Es verdad? O sea que nosotros, aparte de que somos hijos, debemos ser ¿qué? Siervos. Siervos. Por más hijos que seamos, debemos de ser siervos. O sea que los hijos nuestros, ¿qué tienen que hacer? Papá, yo sé que tú vienes cansado de trabajar. Toma las chanclas, papá. Papá, no te preocupes, ya te llevo el tinto. Papá, mira, no te angusties que mientras que tú estás en la iglesia, yo estoy haciendo el almuerzo. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos? Ay, no, pastor, ya es usted pesado. No, tampoco. No hemos entendido lo que es siervo, entonces. Porque pensamos que siervo solamente es acá, olvídate, siervos allá también. Siervos en todas partes. Si tú tienes claro el concepto de siervo, es en el colegio, en la universidad, donde tú trabajas, en la congregación, en todas partes. A todo nivel. Tiene que haber ¿qué? Servicio. Eso no lo entiende la gente. ¿Saben qué dice la gente a veces? Ah, no, eso es para los diáconos. Para todo el mundo. ¿Se han visto que cuando uno entra, se para allá tres mujeres bien hermosas? Muy buenos días, ¿cómo estás? Oiga. Y saluda. ¿Pero qué hace ese siervo? Él de pronto dirá, un día me pasó lo mismo. Pero estando aquí, he logrado entender lo que es servicio. ¿Nos pasa? ¿Sí? Que tú llegas y te crees el super siervazazo y no saludas a nadie. Me voy pasando yo. Todo el mundo se me tiene que agachar. Olvídate de eso. Servicio implica que yo saludo a todo el mundo. Servicio implica que por más que me hagan la venia, yo saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué bendición que tú me recibas así. Tú has entendido lo que es el servicio. Pero nosotros no la creemos que porque nos hacen la venia, somos los súper importantes. El concepto acá del mundo nos afectó para poder entender lo que es el servicio en todas las instancias. Entonces, nos estamos dando cuenta que servicio es una cosa totalmente diferente que nunca lo habíamos entendido. ¿O qué pensábamos? Que servicio era coger a los que realmente sirven y los cogemos de, como decimos nosotros vulgarmente, de cochecha, no, el que está sirviendo es porque logró entender qué es eso. Un día, viéndolos a ellos, vamos a aprender lo que es servir. Y toda la gente que viene acá, independientemente de que son profesionales, ellos hacen lo mismo que hacemos. Sirven. Y eso se llama humildad. ¡Qué bendición! Mira, a veces nosotros nos equivocamos. ¿Saben qué hacemos nosotros? Por no entender la palabra siervo. Allá, las empanadas. Deme 5 empanadas. Claro. Ese que está sirviendo allá dice, ay Señor, yo sirvo porque lograba entender que servicio es esto. Pero el del otro lado no ha logrado entender que es servicio. Y resulta que las empanadas tiene 2, 3 títulos que tú no los tienes y está sirviendo empanadas. Y el que está al otro lado, con la soberbia, atiéndame. Atrevido si no. Quiero que entendamos, sea profesional o no sea profesional, ¿qué vamos a hacer? Porque yo no entender qué significa ser siervo. Cuando yo no entiendo qué es ser siervo, atropello a todo el mundo pensando que lo importante soy yo. Por eso no quiero que se les olvide el texto. Jesús, siendo Dios, no vino a que le sirvieran, vino a servir. Si Él vino a servir estando en estrato que no existe acá en el mundo, y lo hizo, ¿por qué nosotros no entendemos eso?
¿Por qué nosotros no valoramos lo que es el servicio para Dios? ¿Por qué no valoramos lo que es el servicio en la parte secular? Y decimos, estoy desfasado en lo que hago. Debo tener claro que servicio significa dar mi vida por los demás. Y cuando tú das la vida por los demás, eso tiene sentido. Qué bonito que tú puedas servirle a los demás. Porque estamos acostumbrados a qué? A que nos sirva. Pues el principio de Dios no es eso. El principio de Dios es, ¿tú a cuántos les has servido? A mí, ¿por qué? Porque yo siempre. Pues hazlo. Eso es lo mínimo que podemos hacer todos. Tú miras, por ejemplo, en 1 Pedro 2:16. Dice así: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ojalá lo pasemos acá. 1 Pedro 2:16. Ya el tiempo me apremió. Vamos a leer dos textos. 1 Pedro 2:16. Mira lo que dice el apóstol Pedro haciendo referencia al servicio, que es lo que a veces no es claro. No digo, bueno, no importa. Voy a leerlo. Miren sus Biblias. Voy a leerlo yo en la mía. Dice, 1 Pedro dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué está diciendo? En Cristo ya somos libres. Dios nos dio la libertad de que estábamos un día esclavizados en el mundo, pero Dios nos dio la libertad, pero que eso no sea pretexto para hacer lo malo, sino para ser siervos de Dios. ¿Qué está diciendo? Ser esclavo de Dios sirviendo a los demás. Es lo que está diciendo el texto, ¿no? Y uno mira Efesios 6:6 y mira lo que dice. Efesios 6:6. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observen, sino que dice, como siervos de Cristo, hagan la voluntad de Dios de todo corazón. ¿Qué notan? Noten que no hay un texto que diga, no, tú como siervo haz lo que quieras. No. El texto está diciendo, haz todo, no para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? A Dios. O sea que cuando tú busques un empleo, tú vas a hacer lo excelente del empleo para agradar ¿a quién? A Dios. No a tu jefe. Y si tú vas a hacer lo excelente para agradar a Dios, ¿cómo crees que va a quedar? ¿El patrón te va a decir algo? No. El patrón te va a decir, mire, qué interesante. Usted me salió en el aire, necesito ni arreglarlo, y lo me hace todo excelente. Lo voy a seguir contratando. Pero pregunta que nosotros vamos como cristianos. Por favor, usted me puede pintar esto, usted me puede arreglar esto. Y todo feo, ni grande, huele uno, todo ordinario. Y creemos que porque somos cristianos le vamos a aplaudir eso. No, si tú eres cristiano tienes que hacer las cosas excelentemente. Pues entonces no lo hagas. Porque entonces, ¿qué pasa? Haces quedar mal ¿a quién? Al cristiano. Hay gente que no va a decir, uy, mucho chambón ese gente. ¿Sabe qué dice la gente? Y dice que cristiano. Y pastor. ¿Contra quién blasfemaron? Contra Dios. Porque no tuve claro el concepto de siervo. ¿Se dan cuenta cómo maneja esto el siervo? O sea que el servicio que está implicando cada vez más, ¿qué está implicando? Excelencia. Pero yo creo que eso, como que poco a poco no. ¿Es verdad o no? El siervo sigue al amo, no el amo al siervo. Hoy día hay muchos siervos dirigiendo al amo, cuando debería ser. Por eso si a mí me contratan, yo respeto a pero imagínate el siervo, bueno usted, no, espérate. Yo bien soy siervo, también es siervo. Hablemos en plural, hagamos. ¿Es verdad? Usted van a mirar al Señor Jesús, que Él hablaba siempre en plural. Vamos y hacemos tal cosa. Él iba, les enseñaba a sus 12 discípulos qué debían hacer. Pero ustedes van a mirar que los discípulos están mirando al Señor Jesús cómo hacía. Ustedes se imaginan al Señor Jesús simplemente, hagan.
No, eso era un jefe. Sí, el Señor Jesús tiene una característica especial que hacía. Miren, van a hacer esto, lo van a hacer así, lo van a hacer así. Ahora quiero que ustedes hagan. Así deberíamos de trabajar todo. Hijos, ven para acá. Yo voy a barrer. Y le pongo música para que me rían. Pero tú también lo vas a hacer. Hay que hacer los hijos. Ay, papá, tan lindo que tú bailas. Y sigue así para que bailas toda la casa. Yo te voy a enseñar cómo se baila, lo que pasa es que le puse el flow. Pero tú también. Te quiero ver. ¿Ustedes si se dieron cuenta de ese programa Soldado? Iba a decir Soldado H2 solo. Si se dieron cuenta que podrán ser muy actores y no saben coger en la escoba. Oye, ¿qué hago con esto? ¿Por qué me lo digo? Y cuando me lo barrían, como que se claro. Lo que significa que en casa nunca le enseñaron a coger una escoba. El hijo debe aprender todo esto. ¿Por qué? Porque sus padres lo hacían, lo han hecho. Y uno no lo hace para dedicársela a los hijos, uno lo hace porque el día de mañana los hijos se casan y van a tener problemas con su esposa, con su esposo. Mijito, yo le enseñé, pero como usted nunca quiso aprender, ahora te toca el turno para que afines, para que aprendas. Vas a tener problemas con tu esposo, vas a tener problemas con tu esposa. Eso es lo que tenía que hacer. Pero como uno ve el consejo y los hijos, ay, ese cucho tan cursi. Porque es lo primero que le dicen a uno, ¿sí o no? Y uno, es que ya ni respeta. Ojalá uno le dijera al papá, ay papá, eso que le volía el pasquero para el otro lado. ¿Qué me dijo? Mucho el papá uno no lo dejaba terminar cuando ¡pum! 3 muelas al piso. Y me respeta, no le vuelvo los otros 3. Y uno, pero como le indica, ya uno también permite que los hijos digan de todo y uno ya le tiene miedo a los hijos y como están un poquito más altos, pues peor. Y si no, este chino me acaba. Claro, en el caso mío. El otro es el ganado del amo. ¿Se ha visto que el texto está? Sí. Estoy mirando todos los conceptos. El ganado del amo. Y dice, ¿y cómo y con qué se alimenta el rebaño? Cuando el pastor o maestro de la palabra pasa tiempo a solas con el amo, Jesús recibe instrucciones específicas de dónde debe llevar el rebaño. ¿A qué? Dese cuenta que ¿qué hizo el siervo también? Cuidó el ganado. O sea que el siervo, en mi caso, ¿qué debe hacer? Con el rebaño. Toca cuidar el rebaño. O sea que siervo implica ¿qué? Todo siervo debe tener un rebaño. Yo te pregunto, ¿cuál es tu rebaño? ¿Verdad? ¿Tú estás pendiente de tu rebaño? ¿Tú estás pendiente de tu esposa, de tus hijos? ¿O qué crees? ¿Que porque te casaste entonces de mala? No. Todo siervo implica que yo tener claro quién es mi rebaño. ¿Tu rebaño quién es? Tu esposa. ¿Tus hijos? ¿Estás pendiente de ellos? ¿O esta es la hora que se fueron y yo me sabía que el hijo mío no había llegado a la casa anoche y yo me paré y dije, y por enterado me dije, eso está significando que como padres, como siervos, los familia nos vale. ¿No? Uno empieza a mirar y el ganado. Claro, no usa el texto del ganado, pero yo le hice rebaño. Todos nosotros tenemos que un rebaño. Y como siervos debemos de cuidar ¿qué? Nuestro rebaño, nuestra esposa, nuestros hijos. Porque si yo no tengo claro quién es mi familia, y yo no tengo claro que mi familia es lo más importante, perdí el rumbo de lo que es siervo. Ya quiero terminar hasta allí, me acabó el tiempo. Quiero que en sus mentes, en sus pensamientos, ojalá hayan tenido un concepto claro de lo que es ser siervo. O sea, que a partir de hoy, ¿tú qué vas a hacer? Pero vamos a corregir lo que debemos corregir. Y ese corregir significa que va a haber un cambio. No de esposa, no le estoy diciendo eso, no se pongan contentos, hombres. No de esposo tampoco. Con la misma. Pero vamos a corregir ¿qué? Acciones
que no estamos cumpliendo. ¿Cada cuándo se saca el restaurante de la mujer? ¿El de la madre? ¿Cada cuándo? ¿Varones? ¿Cada cuándo? Ay, ¿cómo así, pastor? ¿Toca sacarla? Es tu esposa. Y si tú has logrado entender lo que significa ser siervo, tu esposa aquí es bien importante. Tus hijos son bien importantes. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde, Señor, te quiero dar muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has enseñado una palabra que de pronto no la hemos tenido en cuenta, Señor. Tú nos has enseñado hoy lo importante de lo que es ser siervo. Y ser siervo, de acuerdo a lo que vimos, significa ser esclavo. Y el esclavo quiere agradar a su amo. Porque la misma escritura dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. En este contexto, quien nos tomó como soldados se llama Jesucristo. Y si el Señor Jesús nos tomó como soldados, nosotros tenemos que entonces servirle a los demás. Tú como varón, sírvele a tu esposa. Tú como hijo, sírvele a tus padres. Al igual, papá y mamá han servido durante muchos años mientras que te estuvieron criando. Ahora, lo obvio es, hijos, te toca el turno a ti también. Aprende por el nombre de Jesús. Aprende que nosotros en esta vida tenemos que tener claro lo que es el servicio. Cuando vemos la respuesta del siervo, el siervo hace que todo lo que en este momento quiere agradar a su padre, quiere agradar a su mamá, y lo hace con excelencia. No lo hace a medias tintas, lo hace para agradar, porque un día logró entender lo que es el servicio. Y nosotros como siervos tenemos que servir como sirvió el Señor Jesús. Servir de una manera sin egoísmo, sin broncas, porque eso implica el servicio. Aquí no va a interesar si alguien me cae bien o me cae mal, simplemente le sirvo. Pero también tener en cuenta el rebaño, porque como siervos Dios nos dio un rebaño. Aquí en la congregación, el rebaño son las personas que están acá. Y yo como pastor debo pastorear, sin bronca, sin fastidio. Si alguien me dice, es que aquella oveja es testaruda, rómpale una pata. No, espera. Ese es el rebaño. Y tengo que ser amorosos con todos. Que toca exhortarlos, sí, pero con amor. Y tú, que eres padre de familia, que tienes tu rebaño en casa, debes hacer exactamente lo mismo. Debes educarlos, debes formarlos, que ellos tengan una mentalidad de reino, y quien logra entender mentalidad de reino logra entender la mentalidad de lo que es un siervo. Por eso, mi Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde. Gracias, Señor, por cada persona que está acá, que cada persona logre entender lo que significa lo que es el servicio, no para que se vuelva una carga, sino para que se vuelva un deleite. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, no para los hombres, sino para ti. Gracias, Señor, por cada persona acá, por cada familia que pero Dios, que tú les continúes bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Y con esa misma reverencia, vamos a bendecir la obra de Dios. Que tú puedas decir, como siervo, Señor, yo quiero bendecir tu obra. Porque en el lugar donde estoy viniendo, aparte de que nos podemos reunir en un lugar cómodo, y debemos de entender que se necesita dinero para eso. Nunca pienses, y te lo digo a ti ahí sentado, nunca pienses que mi función como pastor es aquí llenarme de dinero, porque no es mi función. No estoy pensando en eso. Simplemente
Simplemente yo también soy un siervo como eres tú. Yo también soy un padre de familia. Y así conforme tú sufres para pagos, yo también. Por eso manejemos el concepto del reino de Dios. Vamos a decir, Señor, yo quiero dar para tu obra, porque en ese lugar me han bendecido con tu palabra. La función de nosotros aquí en este lugar es poder ganar almas para Cristo, es restaurar familias. Nunca nuestro propósito es llenarlo de dinero, porque no es mi propósito. El único propósito, Señor, es poder servirle a los demás. Y ese es el concepto que todos debemos de manejar. No para llenarlo de dinero, no.